Amigos, buenos días. Son las 5 de la mañana, ya estamos 17 de febrero y el día de hoy es el día que más temprano voy a hacer el devocional. Así que acompáñenme al Salmo 48 para hacer el devocional del día de hoy. Amigos, no olviden de suscribirse al canal, ya que voy a estar haciendo transmisiones en vivo. Así que desde ya muchísimas gracias y que Dios los bendiga. Hermosura y gloria de Sión. Cántico salmo de los hijos de Cor. Gracias Dios por tu palabra, gracias por permitirme un día más de vida, gracias porque tú me ayudas a perseverar. Tú eres el que conoce, Dios, las intenciones de mi corazón, tú conoces los secretos más profundos de mi corazón. Ayúdame a caminar conforme a tu voluntad y que las personas, Señor, que puedan estar escuchando este devocional puedan agradarte, puedan complacer tu corazón, que tú puedas concederle los deseos de su corazón. Bendíceles, ayúdales y dales tú la victoria y la salida a cualquier problema que estén pasando. Amén. Grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra. Es el monte de Sión a los lados del norte, la ciudad del gran rey. En sus palacios Dios es conocido por refugio. Porque he aquí los reyes de la tierra se reunieron, pasaron todos. Y viéndola ellos así, se maravillaron, se turbaron, se apresuraron a huir. Les tomó allí temblor, dolor como de mujer que da a luz. Con viento solano quiebras tú las naves de Tarsis, como lo oímos, así lo hemos visto. En la ciudad de Jehová de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios, la afirmará Dios para siempre. Nos acordamos de tu misericordia, oh Dios, en medio de tu templo, conforme a tu nombre, oh Dios. Así es tú, conforme a tu nombre, oh Dios, así es tu lor hasta los fines de la tierra. De justicia está llena tu diestra. Se alegrará el monte de Sión, se gozarán las hijas de Judá por tus juicios. Andad alrededor de Sión y rodearla, contad sus torres, considerad atentamente su antemuro, mirad sus palacios para que lo contéis a la generación venidera. Porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Es muy importante reconocer la grandeza de Dios, la grandeza de Jehová. Es muy importante entender a qué Dios nosotros le servimos, a qué Dios le adoramos. Es importante reconocer de que el Dios que nosotros servimos y el que nos da la salvación y la victoria es un Dios todopoderoso y es tan justo, tan fiel, que es digno de ser alabado en gran manera. Es tan bondadoso y tan misericordioso que Él es digno de esto. No es que
no es que lo tenemos que alabar porque, bueno, es obligación y ya es lo que nos queda o es lo último que nos queda, porque si no lo alabamos vamos a morir o bueno, sino que Él es digno porque Él nos da la salida, Él nos ayuda, Él es bondadoso, Él es misericordioso, así que Él es digno de ser alabado. No solamente es, se podría decir, alguien a quien alabar o un rey a quien alabar que puede equivocarse, no, sino que Dios es digno, Él es perfecto. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra, es el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Y aquí nuevamente dice que la ciudad de Dios es hermosa, su monte santo, el gozo de toda la tierra es el monte de Sión, a los lados del norte. Es increíble como David lo describe, que es hermosa la ciudad de Dios y por ende hay gozo en toda la tierra. O sea, es un Dios equitativo, se podría decir, es un Dios que comparte, es un Dios que da, es un Dios bondadoso, misericordioso, porque alguien gozoso es alguien que siente que está en un lugar feliz, siente que tiene una esperanza. Así que el gozo es en toda la tierra y es algo increíble porque la promesa de Dios y su salvación es para todos, para todas las personas de toda la tierra. En sus palacios Dios es conocido por refugio. Es increíble porque Dios es nuestro refugio y nosotros conocemos y sabemos, los que buscamos a Dios, que en Él es el único que podemos confiar, que es Dios en quien nosotros debemos de depositar toda nuestra esperanza, porque esperando en Él es quien nos va a responder. Así que no hay nada mejor que seguir a Dios, porque Él es nuestro refugio en los tiempos difíciles, en los tiempos de adversidad, en circunstancias donde ya no podemos más. Tenemos que mantenernos confiando, esperando a Dios, siéndole fieles, y Dios va a hacer, Dios va a responder. Porque he aquí los reyes de la tierra se reunieron, pasaron todos. Dice que los reyes de la tierra se reunieron, pasaron todos. Lo que aquí me da a entender es que cuando habla de reunión de reyes de la tierra, es como que las personas más poderosas del mundo se reunieron. O sea, se podría decir que lo más poderoso que tiene esta tierra y este mundo pasó. O sea, acá Dios nos está dando a conocer de que por más poderosas que sean estas personas, y no solamente eso, sino que también por más que puedan juntar su poder y hacer posiblemente un poder inmenso, quintuplicar exponencialmente su poder, van a pasar. O sea, acá Dios nos está diciendo de que por más que sean poderosas, esas personas son igual de frágiles que cualquier ser humano, al punto de que van a pasar. Pasaron todos. O sea, tienen una fecha de caducidad, tienen una fecha de vencimiento, y Dios nos dice de que ellos van a pasar. Así que no tengamos miedo de este mundo, no tengamos miedo de la gente más poderosa. Imagínense
una reunión entre Putin, Donald Trump, el presidente de China y muchas otras personas más que se consideren los más poderosos de la tierra, y ellos en algún momento van a pasar. De aquí hacia adelante no van a durar quizás más de 50 años, 100 años a lo mucho, y eso que estoy exagerando, pero el que permanece para siempre es la palabra de Dios. El que permanece para siempre es el mismo Dios, el Dios de Jacob, al que nosotros le servimos y le adoramos. Así que no hay que poner nuestra confianza en situaciones, personas o cosas materiales que van a pasar en esta tierra, van a pasar en este mundo. Tenemos que poner nuestra confianza en lo que es para siempre y duradero, que es Dios. Y viéndola, ellos así se maravillaron, se turbaron, se apresuraron a huir. Se maravillaron, dice. O sea, es como que es increíble porque Dios te dice, ya confías en esta persona, confías en este rey que te va a salvar. A ver, hay que esperar. Y ven que esta persona pasa y ya no tienen en quién depositar su confianza. Entonces Dios lo que te dice es que confíes en Él, porque es el único que te va a poder dar una solución completa, plena y genuina. Una solución que no solamente te va a solucionar el problema, sino que te va a dar muchísimo más de lo que tú le has pedido y mucho más de lo que necesitas. Así que Dios mira el panorama desde una perspectiva más amplia. Se podría decir, mira toda tu circunstancia completa. Quizás tú a veces te dejas llevar por el temor, por el susto y le pides cosas específicas y olvidas quizás otras cosas, pero Dios te va a dar lo que tú le pediste y también las otras cosas. Así que confía en Dios y te vas a maravillar de lo que Él puede hacer en tu vida, porque lo vas a ver en tu vida, en lo secreto de su presencia vas a ver su bondad. Les tomó allí temblor, dolor como de mujer que da a luz. Acá creo que es algo importante resaltar, como de dolor como de mujer que da a luz. Por ejemplo, este es algo que siempre ha estado en la naturaleza humana. Si bien es cierto, hoy en día la tecnología ha avanzado tanto de que la mujer la pueden anestesiar de alguna forma en la que ya no sienta dolor al poder dar el parto, pero si no le ponen algo fuera de lo que es lo natural, la anestesia, va a sentir dolor. Y esto es algo que se mantiene a lo largo de los años y nos hace ver que físicamente no hemos cambiado mucho, sino que nos mantenemos siendo esas personas frágiles que nacen pero también en algún momento van a pasar de esta vida. Así que es importante conocer cuán frágiles somos y cuán doloroso también a veces es la vida. Así que tenemos que mantenernos confiando en Dios. Con viento solano quiebras tú las naves de Tarsis. Con viento solano. Acá Dios nos habla, ¿no? de cuán poderoso es, que quiebra las naves de Tarsis. Voy a subrayar la palabra naves porque es la primera vez que veo esta palabra en los Salmos. Como lo oímos, así lo hemos visto en la ciudad de Jehová,
de los ejércitos en la ciudad de nuestro Dios, la afirmará para siempre. Dice, como oímos, así lo hemos visto. Esto es algo increíble, sinceramente, porque confirma lo que David dijo anteriormente en el capítulo 44, versículo 1. Dice, oh Dios, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días, en los tiempos antiguos, porque te complaciste en ellos. Lo podríamos vincular perfectamente con lo que dice acá, que dice como lo oímos. Así lo hemos visto. Díganme si no se vincula perfectamente con esto. Es increíble cómo podemos ir armando rompecabezas con cada versículo de la Biblia. Y es algo muy excelente que se me ha venido a la idea una cabeza pero se me ha venido a la cabeza una idea de quizás poder hacer como un relato así como que completo de lo que va diciendo en los capítulos con la misma palabra, pero como si fuera un relato hablado de corrido, porque encaja perfectamente, y a veces cuando lo leemos de abajo hacia arriba también encaja perfecto, y es algo increíble que me voy dando cuenta, la verdad. Pero dice, como lo oímos, así lo hemos visto, en la ciudad de Jehová de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios, la afirmará para siempre. Así que si tus padres te dijeron que Dios es bueno, es fiel, que Dios los liberó con su mano, que Dios fue su guía, Dios les alumbró, Dios les ayudó, si tus padres te dijeron de que Dios es lo mejor que tú puedes buscar en la vida, que te mantengas buscando a Dios porque Él es fiel, Él contesta y Él responde, Dios te dice en este momento, en este día, que lo que tú has oído de Él lo vas a ver. Así que es importante, de repente lo has oído de tu pastor, lo has oído en tu iglesia, lo has oído en donde fuera, de alguien quizás, y dice, lo que has oído lo vas a ver, porque Él es Dios, es fiel, y como vemos aquí humanamente no cambiamos, aún las mujeres siguen teniendo dolores de parto, pero Dios en su completa misericordia nos da la salvación, y también Dios es un Dios que no cambia. Dios lo que dijo en el pasado lo va a cumplir también ahora en nuestro presente y en nuestro futuro, todas las promesas que Él ha dicho en la Biblia. Así que tenemos que permanecer confiando en Dios, siéndole fieles a Dios, al Dios de Jacob, porque lo que nos han contado nuestros padres lo vamos a ver. Como dice el capítulo 44. Nos acordamos de tu misericordia, oh Dios, en medio de tu templo. Es importante que nos acordemos de la misericordia de Dios. Y acá está hablando en forma grupal, ¿no? Acá está hablando en forma grupal que se acordaron. Así que
Si tú tienes hermanos, invítales a que se acuerden de la misericordia de Dios. Si tú tienes amigos, invítales a que se acuerden de la misericordia de Dios. Si tienes compañeros, invítales a que se acuerden de la misericordia de Dios. Es importante que nos acordemos de la misericordia de Dios, que recordemos quién es Dios, a qué Dios le servimos, que le recordemos que es un Dios que es bondadoso, que espera a que nosotros le entreguemos nuestro corazón, nos rindamos a Él, que sigamos su pacto. Él espera que nosotros tengamos una comunión íntima con Él, que le podamos temer, para que así nos muestre su pacto. Acordémonos de su misericordia. Conforme a tu nombre, oh Dios, así es tu loor, hasta los fines de la tierra. De justicia está llena tu diestra. El significado de tu loor lo voy a buscar. No sé si tendrá algo que ver con olor. Dice, loor es una palabra que significa elogio o alabanza. Se utiliza para expresar reconocimiento o admiración hacia algo o alguien, específicamente por méritos o cualidades destacadas. Por ejemplo, le puede decir el loor a su valentía fue inmenso, indicando que la valentía de esa persona fue ampliamente elogiada. Wow, qué palabrita, loor. Nunca, o de repente si en algún momento la he escuchado, quizás por su significado un poco, se podría decir, tienes que entenderla bien. ¿Qué significa elogio o alabanza? Seguro se me ha pasado, pero de verdad que es la primera vez que yo la leo aquí en los Salmos, y la voy a guardar, interiorizar en mi corazón y profundizar ahí, porque me gusta esa palabra. Sí, es una palabra bonita, que son cosas que encuentras solamente leyendo la Biblia, la verdad. Qué elegancia. Loor. Conforme a tu nombre, oh Dios, así es tu loor. Se podría decir, así es tu elogio o alabanza. Conforme a tu nombre, así es tu alabanza. O sea, sabemos que el nombre de Dios es un Dios, es un nombre grande, un nombre poderoso, un nombre inmenso, infinito, se podría decir. Y así es el loor, hasta los fines de la tierra. O sea, así es su elogio hasta los fines de la tierra. Es increíble, sinceramente, cómo David articula la poesía para que pueda tener un significado increíble. Sinceramente lo admiro como él lo hacía. De justicia está llena tu diestra. Sabemos de que Dios es un Dios justo, y que Él es justo para los buenos y para los malos. Él es justo para toda la tierra, y su justicia la llena toda. Si de repente nosotros pensamos de que podamos escapar en algún momento de la justicia de Dios, estamos totalmente equivocados, porque su justicia llena toda la tierra. Así que es importante vivir conforme a la justicia de Dios, y Él nos va a ayudar. Se alegrará el monte de Sión, se gozarán las hijas de Judá por tus juicios. Se alegrará el monte de Sión. ¿Cómo es esto que se alegrará el monte? ¿Cómo es que se alegra un monte?
se gozaron las hijas de Judá. Esa es una de las cosas por las cuales no podemos cuestionar a Dios por nuestra lógica. No podemos encerrar a Dios en nuestros pensamientos limitados y buscar un motivo o una razón para cómo Él es o la forma en la que Él actúa o hace las cosas, porque sabemos de que Dios es un Dios increíble. Dios ve todo, Dios conoce todo, y Dios le puede dar vida hasta los montes que se alegran, dice. Nosotros humanamente, si vemos un monte, ¿cómo lo podrían ver alegre al monte? Si lo describimos superficialmente, que me parece que es la única forma de poder verlo, sería de repente un monte lleno de pasto verde, de árboles frondosos, árboles bonitos, de repente animalitos como flamencos, quizás así con elegancia, ¿no? De repente pajaritos cantando, cosas así, ¿no? Pero nos imaginamos cosas, se podrían decir, que sí están vinculadas con el monte, pero fuera del monte. O sea, que por ejemplo el flamenco está sobre el monte, pero no es el monte. Pero acá nos dice que el monte se alegrará el monte de Sión. O sea, el monte de Sión tiene vida, y no cabe en nuestra lógica pensarlo, pero Dios sabe que es así, sabe porque lo dice. Y eso es lo que una de las cosas que me hace darme cuenta es que Dios puede dar vida a esa roca, puede dar vida a un monte, puede Él ordenar y el monte hacer lo que Dios le ordena. Así que así como el monte puede tener alegría, imagino que también puede experimentar otro tipo de emociones, sentimientos, circunstancias. Pero acá dice que el monte se alegrará en el monte de Sión. Es algo increíble, sinceramente, que me deja con un poco de intriga, sinceramente, para más adelante poder profundizar un poco más en esto, quizás ver lo que dice en el hebreo original y poder aclarar ciertas dudas o cuestiones, pero en principio ya me parece increíble porque escapa de mi lógica y de la lógica humana, pero es un poema que debe de ir de acuerdo con el sentido, ¿no? Porque Dios dice en su palabra en el Salmo 47:7, cantad con inteligencia, ¿no? Y acá debemos de cantar entendiendo, conociendo, y lo que cantamos tiene que tener sentido también, porque eso es parte de tener inteligencia y es parte de hacer lo que Dios nos llama a hacer, su voluntad. Así que si dice que el monte se alegrará de Sión, es porque va a ser así. Y bueno, vamos a seguir analizando y profundizando. Se gozaron las hijas de Judá por tus juicios. Así que las hijas de Judá dice que se van a gozar. Andad alrededor de Sión y rodeadla, contad sus torres. Acá está diciendo cuán espléndido es la ciudad de Dios. Dice contar sus torres. Wow, debe ser algo muy genial, muy estupendo para que a contar sus torres. Deben de haber muchas torres, de repente tantas torres que es imposible poder contarlas. Por eso que acá le está diciendo cuenta sus torres, anda alrededor, para que conozcan quién es el Dios y Rey de Reyes, ese Dios misericordioso. Considera atentamente su antemuro, mira sus palacios, para que lo contéis a la generación venidera. Wow, eso también es increíble, porque
sinceramente toda la palabra de Dios es un rompecabezas que no es algo como que y como que quizás no hay palabras en español para lo que quiero decir, pero es algo así como que te van diciendo cosas a lo largo de los capítulos que tú lo tienes que ir armando, y son cosas que por ejemplo van coincidiendo entre ellas. Por ejemplo, en el 47 dice cantad con inteligencia, y en capítulos anteriores hay otro versículo que dice hacerlo bien al momento de tocar el arpa, de tocar el instrumento con el que estás adorando a Dios. Y son cositas que se pueden ir armando, y en esos mismos capítulos hay otras frases, otros versículos que encajan con otros versículos de otros capítulos, y es algo muy increíble, porque acá lo que yo veo que dice para que lo contéis a generación venidera encaja perfectamente con el versículo 8 del 48, como lo vimos, así lo hemos visto, y encaja perfectamente con el capítulo 44:1. Oh Dios, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado la obra que tú hiciste en sus días, en los tiempos antiguos, porque te complaciste en ellos. Es algo increíble, sinceramente, y me da mucho que pensar y analizar en la forma en la que se estudia y se lee la Biblia, porque no es algo que nosotros agarramos y leemos de corrido y ya y aprendemos y ya, sino que es algo que me da mucho que pensar, porque es como que te dan frases por lo mismo que ellos tenían arraigado en su corazón. El rey David tenía profundamente todo lo que está escribiendo acá, lo tenía profundamente en su corazón, muy guardado, y por eso es que lo puede decir acá, y constantemente a veces lo dice porque es lo que él hace y es así. Pero no nos olvidemos de que fue inspirado por Dios, y Dios acá hay cosas que nos quiere decir, y Él nos dice que Él nos revela su pacto y nos revela en lo secreto de su presencia veremos su bondad. Así que dice a los que tienen comunión íntima con Él les da a conocer su pacto, y creo que Él me da a conocer de esta forma su pacto, dándome cuenta de cómo se articulan los textos, los versículos, y cómo se pueden armar de esta forma. Y sinceramente es algo increíble, porque no pensaba profundizar tanto, Dios, pero de verdad que me alegra y me gozo que Dios use mi vida de esta forma, porque este Dios es Dios de nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Bueno, en principio el 13, considerad de antemano, considerad atentamente su antemuro, mirad sus palacios. Aquí yo entiendo en este versículo que debemos de considerar las bases de Dios. Debemos de considerar cuáles son sus bases. Su base es la palabra de Dios. La base de Dios es buscar a Dios. La base de Dios es no movernos. La base en Dios es conocer y ver a Dios cómo actúa en la realidad. Esas son las bases que tenemos que tener: leer su palabra, buscarlo cada día. Mira sus palacios. Cuando dice mirar sus palacios, yo entiendo que debemos de mirar lo imponente que es Dios. Mirar lo que yo entiendo es que debemos mirar las obras que Él ha hecho, mirar cómo ha respondido a nuestros antepasados, cómo ha respondido cuando le pedían misericordia y ayuda
la forma en la que él ha respondido, una forma buena que da muchísimo más de lo que las personas necesitan, para que lo contéis a la generación venidera. Y lo que entiendo aquí es que Dios nos hace ver y nos manda a que nosotros contemos a la generación venidera lo que Él ha hecho en nuestra vida. Él nos manda a que nosotros nos esforcemos, seamos valientes y poder luchar en nombre de Dios, poder esforzarnos en nombre de Dios, para de esa forma ver la bondad de Dios y poder tener un testimonio que testificar a las nuevas generaciones, porque eso es lo que nos manda Dios a hacer. Tenemos que contar lo que Dios ha hecho en nuestra vida, para que así ellos puedan decir: como lo hemos oído, así lo hemos visto. Con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días, en los tiempos antiguos, porque te complaciste en ellos. Así que debemos de contar lo que Dios ha hecho en nuestra vida, específicamente a las nuevas generaciones. Esto es un mandato directo de Dios, porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. ¿Y por qué lo debemos de hacer? Uno, porque es un mandato, y lo otro es porque es el Dios eterno, es nuestro Dios, el que nos ha escogido y elegido a nosotros, siendo tan imperfectos. Dios hace perfecto nuestro camino, Dios alumbra nuestro camino y nos da luz con su palabra. Así que una forma de poder agradecerle, y más que eso, poder gozarnos y contarlo con mucho júbilo, así como lo hacía David, que se gozaba al momento de contarlo, que era una delicia, y él se deleitaba en poder contarlo. De esa forma también nosotros tenemos que contarlo, porque Él es el Dios eterno y para siempre, y todos deben de saber y conocer de eso. Así que dice: Él nos guiará aún más allá de la muerte. Y de verdad que esto es espectacular, este versículo, porque acá nos está confirmando, nos está diciendo y nos está asegurando de que más allá de la muerte hay vida, hay algo más, que con la muerte no acaba todo, sino que Dios nos va a seguir guiando más allá de la muerte. Y tenemos que entender de que todos vamos por ese camino, todos vamos por el camino de la muerte. Como ya leíamos en capítulos anteriores, ¿cuánto es el promedio de vida de una persona? Eso lo investigué, y según las encuestas es 77 años para este 2025. Así que tu promedio de vida es de 77 años. Si te cuidas, si permaneces saludable, comiendo sano, haciendo ejercicio, tomando agua, yendo al doctor, haciéndote tus chequeos preventivos, etcétera, etcétera, etcétera. Si mantienes una vida sana, tu promedio de vida es 77 años. Ponle máximo 100. Y todos vamos a acabar un día. ¿Y quién te va a guiar cuando acabe ese día? ¿Quién te va a seguir guiando? Porque dice que vamos a necesitar una guía. Esa guía va a ser Dios, que nos va a guiar por la eternidad. En el Salmo 39:4 dice: hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy.
He aquí, diste a mis días término corto, y a mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Ciertamente como una sombra es el hombre. Ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Es increíble. Tuve que leer este pasaje porque me hacía recordar el momento de poder leer que hice que nos guiara más allá de la muerte, hablando de la muerte. Leí este pasaje porque debemos de considerar y siempre tener en cuenta de que vamos a morir, vamos a tener un fin, y es importante tenerlo en cuenta para no afanarnos por las cosas de este mundo. Sí es bueno tener éxito, es bueno progresar, es bueno prosperar, pero lo que no es bueno es afanarnos, porque dice que todo lo del hombre es vanidad. Dice, amontonamos riquezas, pero ¿quién las va a recoger? No las sabemos. Hoy día estamos en esta posición, pero de aquí a 100 años, 200 años, no sabemos quién las va a recoger. Y lo que Dios te dice es, preocúpate por quien te va a guiar después de la muerte. No te preocupes por esta vida, no te afanes en esta vida. Lo único por lo que tú tienes que vivir es por agradar y hacer la voluntad de Dios, es para complacer a Dios, y Dios te va a guiar aún después de la muerte. Dios te va a dar esa salida y esa esperanza que es completa en Dios. Así que seamos valientes, tengamos esa fuerza para seguir a Dios con vigor, con todo lo que tenemos, a pesar de las circunstancias, a pesar de la presión de la sociedad. Sigamos confiando, esperando en Dios, porque Él es un Dios justo. Así que es increíble este capítulo, es increíble todo lo que Dios me permite conocer, y cuán increíble es que sinceramente hay momentos en los que yo no puedo avanzar rápido, porque tengo que detenerme a leer con detenimiento y examinando el versículo, porque veo de que a veces en una sola frase hay cosas muy profundas que Dios me quiere enseñar, y lo hago para poder profundizarlo, poder examinarlo y guardarlo en lo profundo de mi interior. Así que muchas gracias a Dios por esta lectura, y ahora hay que pasar a la parte escrita del devocional. Porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Este versículo para mí es muy importante y me da a conocer de que aún más allá de la muerte, si nos mantenemos buscando a Dios, Él es quien nos va a guiar, porque más allá de la muerte vamos a necesitar una guía, y esa guía es Dios.
también me hace entender y saber de que no nos tenemos que afanar por esta vida, como dice en congruencia el capítulo 40 y como dice el capítulo 39, perdón. Hazme saber, Jehová, mi fin. Amontona riquezas y no sabe quién las recogerá el hombre. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Así que lo que me hace saber este capítulo 48, versículo 14, Él nos guiará aún más allá de la muerte, es que debemos de concentrarnos en la vida por hacer lo que agrada a Dios, por hacer lo que complace a Dios, por hacer la voluntad de Dios. Debemos de concentrarnos en eso. Eso debe ser nuestro mayor enfoque, porque esta vida tiene un promedio de vida. Todos tenemos un promedio de vida que es 77 años para este 2025. Si te cuidas bien, si has vivido una vida sana, vas a vivir 77 años. Ponle máximo 100, pero si no la has vivido con Dios, más allá de la muerte, no va a haber quien te pueda guiar. Dios te está dando la oportunidad en esta vida, te está permitiendo acceder a su gracia, acceder a su misericordia, acceder a su salvación, para que después de la muerte tengas esa guía, tengas esa luz, quien te pueda alumbrar. Así que Dios nos promete que Él nos va a guiar mucho más allá de la muerte, y no nos debemos de afanar por nada en este mundo, porque todo es pasajero, como dice en su palabra. Porque he aquí los reyes de la tierra se reunieron, pasaron todos. Las personas más poderosas y todo en esta tierra, lo que se considera más valioso va a pasar. Pero Dios jamás va a pasar. Dios sabe qué hay en el más allá. Dios sabe qué hay después de la muerte. Y si Dios dice que necesitamos una guía, es porque la necesitamos. Sabemos de que Dios es un Dios fiel que cumple su promesa, y debemos de nosotros mantenernos gozándonos en Dios, mantenernos esperando en Él, confiando en Él, que nos va a dar todo lo que nos necesita, de que Él es el buen pastor que cumple los deseos de los corazones de las personas que le agradan y lo complacen. Así que mantengámonos haciendo la voluntad de Dios, porque su voluntad es buena, agradable y perfecta, y no hay nada mejor que ella. Como lo oímos, así lo hemos visto en la ciudad de Jehová de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios, la afirmará Dios para siempre. Es increíble, porque bueno, aquí dice cántico salmo de los hijos de Cor. Así que
En capítulos anteriores, exactamente en el capítulo 44, uno dice: con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días, en los tiempos antiguos, porque te complaciste en ellos. Como lo oímos, así lo hemos visto en la ciudad de Jehová, de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios, la afirmará para siempre. Y acá nos están hablando, por ejemplo, el Salmo 44 dice: al músico principal masquil de los hijos de Cor. Y bueno, esto es muy interesante porque acá nos están confirmando que lo que sus padres les habían contado, lo que oyeron, así lo han visto. Y esto es para mí muy impactante y penetra en lo más profundo de mi corazón, porque se cumple la palabra de Dios, la promesa de Dios se cumple, y es como que Dios quebranta con su testimonio tu vida y quebranta la mía, y así va a quebrantar la vida de las personas a quienes llegue ese testimonio, esa historia y todo lo que nosotros podemos contarles. Esto les va a confirmar a ellos que Dios es un Dios real, y cuán importante es que nosotros podamos contar las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas. De esa forma estarías haciendo historias para las nuevas generaciones, y es algo que Dios nos manda a hacer a nosotros. Es algo increíble para mí leer este versículo: como lo oímos, así lo hemos visto, porque aquí nos está confirmando, nos está asegurando de que ellos lo han visto. No nos están diciendo Dios nos va a dar la salida, Dios nos va a rescatar. No está hablando en tiempo futuro, nos está hablando en tiempo presente. Dice: así lo hemos visto en tiempo pasado, porque Dios ha obrado en sus vidas. Y esto a mí me da la certeza y la seguridad de poder contarles a las nuevas generaciones un mismo testimonio, de poder decirles: como yo oí de mis padres, así lo he visto. Y cuán increíble es que pueda llegar ese momento, cuán poderoso es que yo pueda decir eso a las nuevas generaciones, cuán poderoso va a ser eso, porque es quien Dios va a actuar en medio de esa situación y esta circunstancia, y es algo que ellos siempre van a recordar. Así que te animo a poder contarle a las nuevas generaciones lo que Dios ha hecho en tu vida. Y voy a juntar dos versículos en uno, que es el como lo oímos, lo hemos visto. Lo voy a juntar con el versículo 13, que dice: considerad atentamente su antemuro, mirad sus palacios, para que lo contéis a la generación venidera. Y lo voy a articular de esta forma: como lo oímos, lo hemos visto, para que lo contéis a la generación venidera. Y aún más si lo articulo desde el Salmo 44:1, que dice: oh Dios, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días, porque te complaciste en ellos. Como lo oímos, así lo hemos visto en la ciudad de Jehová de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios, la afirmará Dios para siempre, para que lo contéis a la generación venidera. Díganme si esto no calza perfectamente. Y es algo que yo veo que está alineado con la voluntad y la presencia de Dios.
En esta línea de versículos yo siento la presencia de Dios. Se siente su presencia en esta línea, porque es como que todo se va articulando y es como si se fuera armando un rompecabezas, y es algo increíble. Así que voy a juntar esos dos versículos para escribirlo, profundizarlo y guardarlo en lo más profundo de mi corazón. Nos acordamos de tu misericordia en medio de tu templo. Dios nos manda a acordarnos de Él, acordarnos de su misericordia. Y aquí dice nos acordamos, está hablando de forma grupal. Lo que yo puedo entender de este capítulo es que Dios nos manda a que nosotros podamos acordarnos de Él en grupos. Si tienes hermanos, amigos, poder incentivarles y motivarles, invitarles a acordarse de Dios, a poder recordar su misericordia, cuán bueno es. Invítales a que puedan acordarse de Él. También otra cosa que veo que Dios nos manda en este capítulo es que contemos a las generaciones venideras lo que Dios ha hecho en nuestra vida, como ya lo vimos en el capítulo anterior, promesas cumplidas. Contemos a Dios cuán misericordioso ha sido. Contemos a Dios y invita a recordarles que Dios es un Dios real, que Dios cumple sus promesas y su misericordia es para siempre. Así que es importante que tú cumplas este mandato de Dios, porque Dios es fiel, es real. Y en resumen, amigos, lo que yo aprendo de este pasaje y la forma en la que yo voy a aplicarlo en mi vida es la siguiente. Hay muchísimas cosas que he aprendido sinceramente, aunque este pasaje tiene 14 versículos, he aprendido muchas cosas. Uno es que somos humanos y eso no ha cambiado a lo largo del tiempo. Vemos de que anteriormente las mujeres siempre han tenido dolores de parto, y aún hasta la actualidad, si en caso no interviene la tecnología o la ciencia,
con anestesia, las mujeres igual siguen teniendo dolores de parto. Otra de las cosas que entiendo es que Dios nos va a hacer ver lo que nuestros padres nos han contado. Si tus padres han buscado a Dios, tus padres han sido cristianos o han vivido una vida fiel y justa a Dios, te van a decir cosas en las cuales Dios ha obrado en su vida. Por ejemplo, en mi caso, mi papá siempre me decía que él llegó un momento en su vida que quería compartir lo que tenía con alguien, pero no había esa mujer idónea o esa esposa. Y mi papá dice que oraba de rodillas todos los días pidiéndole a Dios por esa mujer que le iba a dar a él, para que él pueda compartirlo, para que él pueda tener una descendencia. Y Dios dice que le mostró en un sueño cómo era esa persona y cómo iba a venir, y de esa forma él me cuenta de que vino, y la que ahora es mi mamá, pues no, mis padres, mi papá falleció hace unos años y estuvieron casados bastante tiempo, o sea, desde que se casaron nunca se divorciaron, nada, y estuvieron juntos por más de 15, 20 años. Así que mi padre, puedo decir de que fue una persona fiel a Dios, y él me contó muchas cosas como Dios ha obrado en su vida, y siempre me decía de que buscar a Dios es lo mejor que yo puedo hacer en la vida. Y bueno, eso es lo que yo hago ahora, y puedo decir que lo que me ha contado también lo he visto en mi vida, y cuán importante es contar lo que yo he experimentado, lo que yo he vivido como testimonio a las nuevas generaciones, a las nuevas personas que van viniendo. Así que es muy importante poder decir esto, y que pueda llegar el momento en que nosotros podamos decir lo que nos han contado, lo hemos visto y también lo vamos a seguir viendo. La obra, la bondad de Dios y la misericordia de Dios en nuestras vidas. Así que esto es lo que yo puedo entender, y también entiendo al leer este versículo que la Biblia está toda, se podría decir, articulada para que tú la puedas armar y armes ese rompecabezas en tu mente de todo lo que concuerda. Nos acordamos de tu misericordia. También entiendo de que tengo que invitar a las personas a acordarse de la misericordia de Dios. Tengo de que Dios me envía y me manda a que yo pueda invitar a las personas a que se acuerden de Dios, a que se acuerden cuán bueno es Dios, y contarles lo que Dios ha hecho en mi vida, como lo dice el versículo 13, para que lo contéis a la generación venidera. ¿Por qué Dios es bueno? ¿Por qué Dios hace lo que hace en nuestra vida? Por muchas razones, y una de esas es para que nosotros lo contemos. Así que no olvidemos que debemos de agradar a Dios, y si tú eres una persona que tiene la disposición de agradar a Dios, tienes que también cumplir con esto, contarlo. Y por último, lo que entiendo en este capítulo es que Dios nos va a guiar muchísimo más allá de la muerte. O sea que es algo increíble, porque todos nacemos con una fecha de vencimiento, todos nacemos y en algún momento vamos a morir. La edad promedio es de 77 años, máximo 100. ¿Y qué te espera luego de la muerte? Dios nos dice que vamos a necesitar una guía. Dios nos dice de que Él en este tiempo nos da la oportunidad y nos da ese acceso para que nosotros podamos ser guiados por Él,
Dios nos está diciendo de que Él tiene misericordia de nosotros y no quiere que nos perdamos en ese más allá. De lo contrario, Él quiere en este momento decirte que la invitación está abierta para ti, para que Él te pueda guiar y amparar mucho más allá de la muerte. Claramente dice en versículos anteriores en su palabra que hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días, sepa yo cuán frágil soy. He aquí diste a mis días término corto. Mi edad es como nada delante de ti, ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive, ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. En vano se afana, en vano nos afanamos como hombres, nos estamos afanando en vano por las riquezas de este mundo. Sé que es importante tener éxito, es importante vivir una vida próspera, es importante, y no les puedo negar que en esta vida a veces la salud cuesta también. Poder hacerte revisar, chequeos, tiene un costo, pero lo que Dios nos dice es que nos enfoquemos sobre todo en hacer su voluntad, nos enfoquemos sobre todo en tener esa guía más allá de la muerte, nos enfoquemos en agradarle a Él, en complacerlo, porque en esta vida vamos a morir. Como les digo, tenemos un promedio de vida de unos 77 años y cuando pasemos por ese momento, porque todos vamos a pasar, sean ricos o pobres, todos vamos a pasar por ahí, como dice en el versículo 4, porque he aquí los reyes de la tierra se reunieron, pasaron todos. O sea, que los reyes más poderosos de la tierra, lo más poderoso de esta tierra va a pasar. Así que no te preocupes por las riquezas, no te preocupes por el poder. Tienes que preocuparte por esa guía que vas a tener más allá de la muerte. Tienes que preocuparte por vivir una vida en comunión íntima con Dios, para que puedas tener temor de Dios y Él te pueda dar a conocer su pacto. Así que es muy importante poder darte cuenta lo valioso que es buscar a Dios y el privilegio que tenemos al entregar nuestra vida a Dios, el privilegio que tenemos el poder poner delante de nosotros a Dios para que Dios conteste nuestras oraciones. Y dice también en su palabra que a sus santos que le temen nada les falta, y lo está diciendo en tiempo presente con seguridad. Nada les falta, no está hablando en tiempo futuro, no está hablando de que nada les faltará, sino que dice de que a sus santos que le temen nada les falta. Capítulo 34, versículo 9. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Así que esto es lo que tenemos que enfocar nuestro pensamiento y nuestra vida, en ser esos santos que temen a Dios. Por último, vamos a hacer
el método de devocional de estudio bíblico que dice ilustrar. Con tus propias palabras escribe ejemplos o ilustraciones que tengan que ver con el pasaje estudiado. Bueno, un ejemplo es el que les dije de mi padre, que me contó que oró por mi madre por un tiempo. Y Dios le respondió. Ese es un ejemplo que yo he puesto, así que ya hemos cumplido con este método de devocional de estudio bíblico y muchas gracias por llegar hasta esta parte del video y voy a traer la guitarra para continuar con la canción del Salmo. Nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en los tiempos antiguos, porque te complaciste en ellos, como lo hemos oído, así lo hemos visto en la ciudad de Jehová de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios. Para que lo contemos a la nueva generación. Oh, sí, nos acordaremos de la misericordia de Dios en medio de su templo. Grande es Jehová, ser gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo, hermosa provincia, el gozo de toda la tierra es el monte de Sión.
los lados del norte, la ciudad del gran rey. En sus palacios Dios es conocido por su refugio, porque he aquí los reyes de la tierra se reunieron, pasaron todos, y viéndola ellos así se maravillaron, se turbaron, se apresuraron a huir. Les tomó allí el temblor y el dolor de mujer que da a luz con viento asolado. Quiebras tú las naves de Tarsis, como lo oímos, así lo hemos visto, para contar a las nuevas generaciones. Como lo hemos visto, así lo veremos también en el futuro con nuestra generación venidera. Así también lo hará Dios. En la ciudad de Jehová de los ejércitos, en la ciudad de Dios, la afirmará Dios para siempre. Nos acordamos de tu misericordia, oh Dios, en medio de tu templo, conforme a tu nombre, oh Dios, oh Dios, oh Dios. Así es tú, Lord, 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 hasta los fines de la tierra es tu Lord, hasta los fines de la tierra es tu Lord.
justicia de Dios llenará la tierra con su diestra. Se alegrará el monte de Sión, se gozarán las hijas de Judá por sus juicios justos. Andad alrededor de Sión, rodeadla, contad sus torres, considerad atentamente su antemuro. Mi base está en Dios, la base de mi corazón. Mi decisión está en Dios. Miremos sus palacios, cuán imponente es mi Dios, para que lo contemos a la próxima generación. Porque este Dios es el Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún mucho más allá de la muerte. Para siempre Él nos guiará más allá de la muerte. Para siempre, más allá de la muerte, Él nos guiará para siempre, para siempre, para sibre. Como lo hemos oído, así lo hemos visto. Para que lo contes a la generación venidera. Como lo hemos oído, así lo vimos, para contarlo a la generación venidera. En Dios estará protegida, Él cumple sus promesas. Nos guiará aún más allá de la muerte, para siempre, porque con nuestros oídos hemos escuchado lo que nuestro
nuestros padres nos han contado. Porque tú te complaciste en ellos, porque su corazón te agradó. Porque vivieron contigo una comunión íntima. Por eso tú les diste a conocer tu pacto. Y eso que nosotros hemos escuchado de ti, oh Dios de Jacob, lo hemos visto en nuestra vida. Oh, oh, oh. Para contarlo a la nueva generación, que Dios es real, mi Dios es real. La nueva generación lo sabrá. Lo hemos oído, lo hemos visto y